Nunca pensé que a mis 50 años iba a aprender una lección tan profunda sobre la gratitud, la confianza y los silencios que se instalan en una familia como el polvo en los muebles antiguos, sin que nadie los vea llegar, pero siempre presentes. Yo me consideraba una mujer práctica. Había trabajado toda mi vida, había sacado adelante a mi hija con dignidad, y me gustaba creer que entendía bien a las personas. Pero la vida se ríe de esas certezas cuando menos lo esperas. Cuando mi hija se casó, yo tenía mis reservas, como casi todas las madres que han visto demasiadas cosas. No eran dudas escandalosas, ni escenas dramáticas. Eran esas pequeñas preguntas que una se hace en la cocina, mientras lava platos: ¿será un buen compañero? ¿Será constante? ¿Sabrá cuidar de ella cuando vengan tiempos difíciles? Mi hija lo amaba, y yo, por amor a ella, decidí abrirme. No quería ser esa suegra que mira con lupa y encuentra defectos donde no los hay. Al principio, mi yerno me sorprendió. No con grandes discursos, sino con detalles. Un día apareció con un ramo de flores sin motivo. Otro día, con una caja de té, porque vio que yo siempre tomo té por las tardes. Una tarde me trajo un pequeño cojín para mi espalda, de esos que alivian el dolor cuando una pasa mucho tiempo sentada. Nadie le había pedido nada. Y eso, para una mujer como yo, valía más que 1000 promesas. Poco a poco, nuestra relación dejó de ser cordial para convertirse en algo más cercano. Me llamaba para preguntar cómo estaba. Se interesaba por mis cosas. Si yo decía que me dolía la rodilla, al día siguiente me mandaba un enlace con ejercicios suaves. Si yo mencionaba una receta, buscaba los ingredientes más buenos y me los traía. No era invasivo, no era pegajoso. Era simplemente atento. Y a mi edad, uno aprende a reconocer lo raro que es encontrar personas así. Mi hija, al vernos tan bien, se relajó. Yo también. Empecé a sentir algo que no esperaba: tranquilidad. Esa sensación de que en mi familia, por fin, había armonía. Y esa armonía, con los años, se vuelve un tesoro. Me gustaba verlos juntos, reírse, organizar cosas en casa, hablar de planes. Me hacía pensar que había hecho bien en confiar. Con el tiempo, empezamos a viajar. Al principio eran escapadas cortas: un fin de semana en un pueblo tranquilo, un hotel sencillo, un paseo por la playa en temporada baja. Yo no pedía mucho, me bastaba con caminar, respirar aire distinto y sentir el sol. Mi yerno se encargaba de todo como si fuera lo más natural. Reservaba habitaciones cómodas, cuidaba que yo no me cansara demasiado, buscaba lugares donde hubiera bancos para descansar, y hasta llevaba una botella de agua extra, por si acaso. La primera vez que viajé con ellos, me sentí rara, casi culpable. Como si no me correspondiera. Como si yo fuera una carga. Pero él me trataba como parte del equipo, como alguien importante. Y, sin darme cuenta, volví a sentirme útil y querida, algo que a muchas mujeres de mi edad nos falta más de lo que decimos. Hubo un viaje que recuerdo con especial cariño: fuimos a un lugar de montaña, con un lago silencioso y senderos suaves. Yo caminaba despacio, mirando los pinos, escuchando el agua. Mi hija iba unos pasos adelante, contenta. Y mi yerno caminaba a mi lado. No me apuraba, no se distraía con el teléfono. Me contaba pequeñas historias de su infancia, de su padre, de cómo aprendió a valorar la calma. Yo lo escuchaba con atención. En algún momento pensé: este hombre es diferente. Me dio orgullo que mi hija hubiera elegido bien. Así fueron pasando los meses, y luego los años. En casa, él seguía siendo generoso. En mi cumpleaños, me regaló un reloj bonito. En Navidad, una manta de lana y un libro que yo había mencionado en una conversación casual. Yo, que siempre fui de carácter fuerte y un poco desconfiado, empecé a bajar la guardia. Mi yerno había entrado a mi vida como quien entra con los zapatos limpios, sin ensuciar, sin hacer ruido, con respeto. Pero las relaciones humanas son como una mesa: aunque parezca firme, basta una pata ligeramente floja para que un día, de repente, todo se tambalee. El cambio no fue brusco. Fue sutil. Tan sutil que al principio lo confundí con cansancio, con estrés, con la rutina. Mi yerno empezó a estar más callado. Seguía sonriendo, sí,
pero su sonrisa era más corta. Seguía comprando cosas para mí, pero como si fuera un deber. Seguía proponiendo viajes, pero con menos entusiasmo. Y lo más raro, mi hija empezó a ponerse nerviosa cuando yo hablaba de él. Yo notaba pequeñas cosas. Una mirada que mi hija bajaba. Un silencio que se alargaba demasiado. Luego hablamos, dicho con prisa. Cuando una mujer ha criado a una hija, conoce su respiración emocional. Sabe cuando algo está bien y cuando no, y en mi casa empezó a haber ese aire de, algo pasa, pero nadie lo dice. Quise pensarlo mejor. No quería inventar problemas. No quería ser entrometida. Las familias se rompen, muchas veces, porque alguien habla demasiado o pregunta donde no debe. Yo ya había visto eso. Así que me contuve. Me repetía, son jóvenes, tienen sus cosas. Pero la inquietud se instaló igual. Una tarde, mi yerno me llamó y me propuso ir solo conmigo a tomar un café. No era habitual. Siempre íbamos los tres, o él y mi hija. Me sorprendió, pero acepté. Me dijo que era, para que yo saliera un poco, y yo, en el fondo, me alegré. A veces me gustaba tener esa tensión sin el filtro de mi hija. Fuimos a un sitio tranquilo. No hubo diálogos dramáticos ni confesiones, pero si sentí algo, él estaba tenso. Hablaba de cosas normales, del trabajo, del tráfico, del clima. Pero su mirada se perdía. Yo lo miraba como se mira a alguien que se está desmoronando por dentro sin querer mostrarlo. Y en un momento, con una frase aparentemente simple, me dejó una espina clavada. Dijo que en la vida, uno aprende quién está de verdad cuando las cosas se complican. Lo dijo como quien comenta cualquier cosa, pero su voz cambió. Y yo, por primera vez, sentí miedo. No por mí. Por mi hija. Por mi familia. Esa noche llegué a casa y noté que mi hija estaba más seria. La abracé, y ella me devolvió el abrazo, pero se quedó rígida. Me dijo que estaba cansada. Yo también fingí normalidad. Sin embargo, cuando me fui a dormir, me costó. Me quedé mirando el techo, con esa sensación amarga de que algo se estaba moviendo bajo la superficie. Los días siguientes fueron extraños. Mi yerno seguía siendo atento conmigo, pero yo ya no lo recibía igual. Antes su amabilidad me daba paz, ahora me despertaba preguntas. ¿Por qué me buscaba más? ¿Por qué mi hija se alejaba cuando yo mencionaba planes? ¿Qué estaba pasando entre ellos que yo no sabía? En una ocasión, mi hija me pidió que no fuera a su casa durante un par de semanas porque tenían cosas que arreglar. Lo dijo con una sonrisa, pero fue una sonrisa triste. Yo asentí. No discutí. Pero dentro de mí, esa madre que nunca deja de ser madre, se encendió. Pasaron esas 2 semanas. Yo esperaba que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, cuando mi hija me llamó, su voz sonaba distinta. Como si hablara desde lejos. Me dijo que estaba todo bien, que no me preocupara. Me repitió, no te preocupes, tantas veces, que fue imposible no preocuparme. Y fue entonces cuando ocurrió algo que, visto ahora, fue el verdadero inicio de esta historia, el punto en el que mi corazón empezó a comprender que la felicidad que yo estaba celebrando tenía una grieta invisible. Una mañana, recibí un paquete en mi puerta. No era mi cumpleaños, no era Navidad, no era nada. Dentro había un chal caro, elegante, de esos que una no se compra porque piensa que no lo merece. Había una nota muy breve. No era una carta. Era solo un mensaje sin emoción aparente, como un gesto aprendido, para que no pases frío. Me quedé mirando el chal. Me gustó, claro. Era hermoso. Pero lo sostuve y no sentí alegría. Sentí inquietud. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué tan impersonal? Antes sus regalos venían con algún comentario cálido, con una broma, con una idea. Esto parecía una compensación. Esa palabra me golpeó, compensación. Durante el día, intenté quitarme esa idea. Me puse el chal, me miré al espejo, me dije que quizá estaba exagerando. Pero mi intuición, esa que tantas veces me había salvado en la vida, no se cayó. Y esa misma tarde, sin buscarlo, vi algo que me heló la sangre.
No fue una escena de película. Fue algo simple, en el teléfono, una notificación que apareció cuando mi yerno me llamó para preguntarme si había recibido el paquete. En la pantalla, por un segundo, vi el nombre de mi hija en una conversación, y debajo una frase cortada, como un trozo de algo que no debía ver. No pude leerla completa, pero si entendí el tono, era una discusión. Mi yerno, al darse cuenta, giró el teléfono rápido. Siguió hablando como si nada. Yo fingí que no había visto. Pero por dentro, el mundo se me movió. Colgué y me quedé sentada, inmóvil. El chal estaba sobre mis hombros, cálido, suave. Y, sin embargo, yo sentía frío. Esa noche, decidí que ya no podía seguir ignorando lo evidente. Había un problema entre ellos. Y de alguna forma, yo estaba en medio sin quererlo. Tal vez mi cercanía con él molestaba a mi hija. Tal vez mi hija había descubierto algo. Tal vez él me estaba usando como refugio, como escudo, como algo. No quería sacar conclusiones. Pero sí quería la verdad. Y lo peor es que, a esa edad, una sabe que la verdad rara vez viene bonita. La verdad llega como llega el invierno, sin pedir permiso. A la mañana siguiente, me llamó mi hija. Me dijo que quería verme. A solas. Su tono fue firme, demasiado firme. Quedamos en un parque cerca de mi casa. Hacía un frío suave, de esos que se soportan con un buen abrigo. Yo llevé el chal. No sé por qué. Quizá porque quería entender qué significaba realmente. Cuando la vi llegar, supe que algo se había roto. Su mirada estaba cansada. No era tristeza solamente, era decepción. Y esa palabra, en una relación madre-hija, pesa como una piedra. Nos sentamos en un banco. Ella respiró hondo. Yo esperé. No quería presionarla. Pero mi corazón golpeaba como si estuviera subiendo escaleras. Mi hija me miró y, con una calma que me asustó más que cualquier grito, dijo que necesitaba hablar de nosotros. De mí. De él. De lo que estaba pasando. Y ahí, justo ahí, comprendí que todo lo que yo creía saber sobre nuestra buena relación era solo la parte visible de una historia mucho más grande. Una historia que, si yo quería llegar al final, iba a exigir de mí algo que no se compra con regalos ni se arregla con viajes, valor. Sentadas en aquel banco, entendí que el verdadero final no siempre llega con gritos ni reproches. Mi hija me confesó que se había sentido desplazada, no por traición, sino por silencios. Mi yerno, en su intento de ser correcto conmigo, había olvidado algo esencial, que el amor no se demuestra acumulando gestos, sino cuidando equilibrios. Yo escuché sin interrumpir, con el corazón apretado, y por primera vez acepté mi parte de responsabilidad. No hice nada malo, pero tampoco supe detenerme a tiempo. A veces, incluso las mejores intenciones pueden crear distancia cuando nadie se atreve a decir basta. Hoy nuestra relación es distinta. Más clara, más honesta, menos adornada. Ya no hay regalos inesperados ni viajes improvisados, pero hay miradas tranquilas y palabras sinceras. Aprendí que el mayor acto de amor, a cualquier edad, es saber dar un paso atrás cuando hace falta. Y si alguien me pregunta cómo terminó esta historia, diré la verdad, no terminó con pérdidas, sino con una lección profunda. Porque al final, lo más valioso que una familia puede conservar no es la cercanía constante, sino el respeto que permanece cuando todo se ha dicho.